Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo video de la nueva actualización de DMO, que es Buen día para plantar árboles, del cual consta de 4 misiones y aquí en DATS aparecerán los NPC que a continuación voy a mencionar. Como primer lugar está el NPC Centalmón, segundo lugar está el NPC Swangumon, la tortuga, tercer NPC Blossomon. Ese NPC nos vamos a enfocar y ya te darás cuenta para qué. Y por último y no menos importante es el Delumon y el NPC adicional que es el Petaldramon, que es un NPC donde canjearemos muchos ítems. Así que chequea esto que vamos a ir paso a paso explicando todo. Asimismo voy a estar dando opiniones y consejos acerca de los NPC y sus ítems. Y antes de continuar quiero decirte, bueno, un poco de spoiler, que en su mayoría son para recolectar ítems, así que para ello vas a necesitar, solamente es opcional, una Magnetic. Si lo tienes, enhorabuena; si no lo tienes, no hay problema, puedes ir recogiendo todos los ítems manualmente, pero yo te recomiendo, para que se te haga más fácil, utilizar una Magnetic. Como este evento dura 14 días, una Magnetic de 15 días o en su defecto 2 Magnetic de 7 días, pero es opcional, ya queda a criterio de cada uno. Bien, continuemos. Vamos a ir por el primer NPC, que es el Centalmón, así que adelante. Bien, para este NPC solicitamos la misión, volvemos a solicitar la misión, y bien, una vez que tenemos esta caja, vamos a ir al inventario y le damos clic derecho. En esta ocasión me ha salido la misión OAK. Son 4 misiones que aquí en pantalla te voy a estar poniendo. Asimismo, en cada misión te dirá qué es lo que tienes que realizar. En su mayoría son 30 ítems. Asimismo te voy a dejar aquí en pantalla los ítems que se puede craftear. Y me dirás, ¿dónde puedo craftear eso? Pues fácil. ¿Recuerdas que te dije que había un NPC adicional que es para canjear los ítems? Pues es el NPC Petaldramon que vimos aquí en DAT. Y vamos a ir a ver al Petaldramon. Y bien, en este NPC vamos a dar doble clic, abrimos y vamos a la primera opción. Desglosamos y aparecerán 4 sublistas. De esas 4 sublistas es de las misiones que realizaremos, ya sea del OAK que nos acaba de dar, del Wisteria, del Pine o del Silver. Bien, en pantalla igual te voy a estar poniendo de estos 4 ítems lo que necesitas detalladamente. Y como recomendación solamente les voy a decir que se enfoquen en sacar esta caja. Igual todas las cajas son similares, pero según mi análisis les recomiendo sacar esta box, el Pine Box, que contiene todos estos ítems de la lista, ¿sí? No son aleatorios, viene completo. Y si no logras ver, te voy a dejar aquí en pantalla detalladamente. Asimismo te aconsejo que de este NPC canjees 2 ítems, que solamente te va a pedir una unidad, que es el Random Skill y las baterías recargables. Pero ya queda elección de cada uno, puedes sacar Fruta Yggdrasil o puedes sacar Random Buff. Como te digo, queda a decisión de cada uno. Y me preguntarás para qué servirá la siguiente lista. Ya ahorita te voy a decir que casualmente vamos a ir con este NPC, que es el Swangumon. Le damos doble clic, aceptamos la misión. ¿Y qué nos dice? Nos dice que tenemos que recoger ítems. En este caso te va a solicitar recoger 30 ítems. Puedes ir a derrotar cualquier Digimon de cualquier mapa excepto Yokohama. Son 30 ítems. Y una vez finalizada te dará este ítem, que es la semilla rara de identificación. Te dará 3 ítems. Y miras, ¿pero para qué sirve? Justamente acá te dice que tienes que ir con el NPC Petaldramon para canjearlo. Y nuevamente iremos hacia este NPC. Volvemos aquí al NPC Petaldramon y desglosamos la segunda lista. Vamos a canjear la semilla. E igual te voy a dejar en pantalla la lista de cosas que puedes canjear. Y me dirás, ¿qué cosas puedo sacar aquí? En lo personal, yo recomendaría sacar de aquí hacia abajo. En mi caso, yo necesito curas de HP. Aquí me dan 7000, que son perfectas para hacer alguna dungeon. Asimismo, las frutas amarillas, ya que las frutas amarillas me dan DS para mi AOX o para algún Digimon que ocupe mucho DS. Asimismo, puedes canjear la fruta de Yggdrasil, que solamente son para Digimon trascendidos y sirve para aumentar el size del 125 al 140, que es el máximo. Y por último, la Super Grow Fruit. Esta fruta sí o sí
aplica para cualquier Digimon y alcanza hasta el porcentaje de 135 de size, pero ya queda a criterio de cada uno. Yo me inclino por estas dos cosas. Y me dirás, pero los dos primeros, ¿para qué sirven? Bueno, te voy a decir algo sencillo. Es para aumentar el size de tu Digimon temporalmente. Y el segundo es lo mismo, pero en vez de Digimon aumenta al Tamer. Y también es temporalmente. Si quieres lo usas para el primero o para el segundo. Pero lo que sí vas a utilizar son las semillas de identificación rara para estos 4 ítems. Y me dirás, pero ¿cómo obtengo las semillas de colores? Y esto lo puedes sacar derrotando cualquier Digimon de cualquier mapa excepto Yokohama. Y te dan aleatoriamente una caja. Dentro de esa caja, valga la redundancia, nuevamente te darán uno de estos 4 ítems aleatoriamente. Aquí en pantalla te voy a dejar, son 4 semillas: semilla roja, semilla azul, semilla amarilla y semilla verde. Y de esos ítems puedes ir crafteando con este NPC, ya queda decisión de cada uno. Bien, ahora iremos con el NPC de Blossomon. Aquí sí voy a detallar a profundidad, vamos a ir hacia el NPC, ya que es una de las misiones más importantes del juego que estábamos esperando. Bien, vamos a aceptar las dos misiones, que es primero el Small Flower y el segundo Large Flower. Aceptamos las dos misiones. ¿Y qué nos dice esta misión? El primero, que es el Small Flower, que es lo mismo, tenemos que recolectar 30 ítems, pero solamente en la región de Fire Isle, que abarca el mapa de Silver Lake, Silent Forest, Lost Historic y Waterfront. Esos 4 mapas. Y el segundo, que es Large Flower, iremos a la región de Shinjuku, en cualquiera de los 4 mapas. Bien, continúo. Te voy a explicar detalladamente qué cosa puedes canjear con este NPC una vez realizado estas misiones y obtengas estas Growing Flower Stage, ya sea de level 1 y el máximo de nivel es el 9, pero te voy a explicar detalladamente ahorita con este NPC. Bien, entramos, como verán tenemos todos estos niveles, que va desde el nivel 2 hasta el nivel 9, y acá quiero aclarar dos cosas. Uno, que tenemos un 50% de chance de ir subiendo de nivel. Y dos, que solamente por favor te enfoques en el nivel 4. Pero ya queda decisión de cada uno sacar más o quedarse en menos. Asimismo te voy a poner en pantalla los niveles y los ítems que puedes obtener. Y bien, iremos hacia la segunda lista para poder canjear estas flores. Como dije, nivel 1 al nivel 9. Yo aquí voy a ir pasando todas y por último te voy a explicar el número 4. El número 1 no te lo recomiendo porque igual te lo regalan por conexión. El 2 de igual forma. El 3 también, pero me dirás, este ítem no te lo dan. Hay otra forma de sacarlo y bueno, no quiero andar acá. El número 5 es esto. El número 6 son estos. El número 7, el número 8 y el número 9. Que el número 9 ni de chiste lo vayas a ver, porque en mi experiencia siempre me tocó Digimon de las bestias sagradas o Digimon Gabumon o Agumon. Así que no, pero ya queda decisión de cada uno y como dije me voy a enfocar en el número 4. En el número 4 tenemos estos 3 ítems, pero solamente vas a sacar Seal Opener, que por una Growing Flower Stage de nivel 4 vas a poder canjear 10 Seal Opener. Y si tienes mala suerte durante estos 14 días vas a tener 140, pero igual puedes sacar muchos Growing Flower Stage del nivel 1 y del nivel 3. Con las misiones que vamos a realizar del mismo Blossomon y con las recompensas de conexión que más adelante voy a hablar. Solamente sube de nivel el Growing Flower Stage del 1 hasta el nivel 4 y saca la Seal Opener, ya que esta Seal Opener le va a servir muchísimo para los que están iniciando. Casualmente que vinieron del Jumping le va a servir muchísimo. Para los no tan nuevos le va a servir, para mí me va a servir un montón para subir mis Seals, pero quizás para los ya avanzados o para gente más pro de repente van a ir por otros ítems, no lo sé. Ya queda decisión de cada uno, pero me dirás, necesito trascender a mi Digimon, ¿por qué no saco Random Mid Class Trascendencia Box? Y te digo que no, porque te puede salir data agua o te puede salir data insecto, o bueno, a lo que me refiero es que es mucha suerte. Puede salirte una data que no estés buscando y vas a gastar en vano. Y de repente miras, necesito Obtention Stone. Lo puedes conseguir de otra forma, pero si quieres sacarlo de aquí, no hay problema, lo puedes hacer. Como dije, es criterio y decisión de cada uno, pero yo 100% me inclinaré por la Seal Open, ya que es decisión y criterio de cada uno. Bien, continuemos con el último NPC, que es el de Lumon, ¿sí? Este NPC de aquí. Vamos a aceptar la misión. ¿Y qué nos pide? Nos pide derrotar al Quimeramon. Y me dirás, ¿dónde puedo derrotar al Quimeramon? No me aparece. Y bien, te voy a explicar. Aquí el Quimeramon vas a derrotar en uno de estos 3 mapas, que es Silver Lake, Silent Forest
y los Historic Sites. Este raid de Quimeramon aparecerá en diferentes horarios. Aquí en pantalla te voy a estar dejando los horarios y asimismo voy a hacer la conversión de horarios en Latinoamérica. Asimismo te quiero decir que este raid de Quimeramon siempre aparece en el Channel 0. Luego de derrotar a este raid de Quimeramon vas a obtener estos dos ítems, que uno es la caja de Delumon, que aquí en pantalla te voy a dejar la lista de recompensa que podemos obtener de esta caja. Asimismo el Colorful Egg, que puedes ir crafteando aquí mismo en este NPC. Le damos doble clic a este NPC y desglosamos aquí. Y esta es la lista que podemos canjear. De todas maneras te voy a dejar en pantalla por si no logras ver bien la lista de pantalla y la cantidad necesaria para que puedas canjear estos ítems. Y bien, este ítem no te recomiendo que lo saques, pero si te sobra 3, que haciendo todas las misiones y reclamando el tiempo de fortuna, que a continuación te voy a decir, vas a poder obtener 42 ítems. Y ya queda decisión de cada uno. Yo en lo personal te recomiendo que saques a este Raremon 4 de 5 o 5 de 5 para trascender. Y como te dije, que también puedes obtenerlo del tiempo de fortuna. Y me dirás, ¿de dónde saco eso? Pues presionando la tecla E en el apartado de Fortune Sign. Aquí en pantalla te voy a dejar la imagen del horario y asimismo te voy a hacer la conversión en Latinoamérica. Y por último y no menos importante, las recompensas por conexión. Presionando la tecla E. Vamos a ver qué nos dan todos estos ítems. La mayoría es lo mismo, lo único que cambia son los Growing Flower Stage de nivel 1. Como ven, nos dan 1 llegando a los 60 minutos, 2 llegando a la hora y 2 más por llegar a las 3 horas. Adicionalmente, los fines de semana nos dan 2 ítems más, que sería de lunes a viernes 5 de estos ítems, y los fines de semana son 7. Y como verás, en Latinoamérica siempre los fines de semana son viernes y sábado. Bien, ahora voy a realizar todas las misiones que he solicitado paso a paso detalladamente, pero lo voy a hacer en cámara rápida, ¿sí? Y al finalizar voy a volver y entregar todas las misiones. Y ojo, si es que tienen una Magnetic, por favor utilícenlo, ya que esta Magnetic le va a ser muy útil para estas misiones que son de recolectar ítems, ¿sí? Si no lo tuviera, bueno, se van a demorar más, pero ya queda cuestión de cada uno. Así que voy a realizar estas misiones y vuelvo.